El estrangulador de Boston, parte 1. Boston, 1962. La ciudad despertaba y dormía bajo un clima de desconfianza, como si el aire mismo estuviera envenenado por un secreto que nadie podía nombrar. Las farolas titilaban en las calles solitarias, y el viento arrastraba hojas húmedas contra las aceras, semejando pasos furtivos que desaparecían en la penumbra. En esas noches de aparente calma, el mal se desplazaba como un depredador paciente, invisible, mortal. Albert DeSalvo no era el prototipo de un asesino que uno imagina en las pesadillas. No tenía ojos inyectados en sangre, ni un gesto que delatara violencia. Era un hombre corriente en cabello peinado con gel barato, ropa sencilla. Una sonrisa casi tímida, a simple vista. Alguien con quien cualquiera se cruzaría sin sentir alarma. Esa normalidad era su disfraz más letal. DeSalvo había crecido en una infancia marcada por el hambre, el maltrato y la falta de afecto. Desde pequeño, aprendió que la violencia era un lenguaje común y que la humillación se grababa en la piel como tatuaje eterno. Con los años, el resentimiento se transformó en obsesión. El poder, para él, no estaba en el dinero ni en el respeto. Estaba en la capacidad de doblegar la voluntad de otro ser humano. Su primer crimen conocido sacudió Boston con la brutalidad de un rayo inesperado. Una mujer fue encontrada muerta en su apartamento estrangulada, con la ropa interior anudada alrededor de su cuello como un macabro lazo. El asesino no solo le había arrebatado la vida, sino que había dejado una marca, una especie de firma retorcida. Al principio, la policía pensó en un caso aislado, un crimen de pasión. Pero los meses siguientes demostrarían lo contrario. El estrangulador de Boston comenzó a moverse con astucia, acechando a mujeres en sus propios hogares. Tocaba a la puerta con excusas simples. Era trabajador de mantenimiento. Necesitaba revisar una fuga, o simplemente buscaba ayuda. Su voz era calmada, convincente. Una vez dentro, el aire cambiaba. Lo cotidiano se volvía claustrofóbico, como si el apartamento se transformara en un escenario teatral donde solo él conocía el final de la obra. Parte 2. Las víctimas eran mujeres solitarias, muchas de edad avanzada, que vivían en departamentos modestos. El estrangulamiento no era rápido ni silencioso. Era un proceso calculado, un ritual donde él podía sentir la fragilidad de la vida desmoronarse en sus manos. A veces acomodaba los cuerpos en posiciones grotescamente ordenadas, como si estuviera creando escenas para la posteridad del horror. Otras veces dejaba símbolos macabros, piezas de ropa íntima como trofeos, pequeñas huellas de su triunfo sobre la vulnerabilidad. Cada asesinato sumía a Boston en una paranoia colectiva. Las mujeres no dormían, reforzaban cerraduras, tapaban ventanas con muebles. Algunas caminaban por la calle con la sensación de ser observadas, como si en cada esquina acechara un espectro sin rostro. La prensa alimentaba el fuego con titulares cargados de pánico. Otro crimen del estrangulador en la ciudad en vilo. El monstruo no solo atacaba cuerpos, atacaba la mente colectiva. Boston estaba bajo asedio psicológico. Las autoridades, presionadas por la opinión pública, iniciaron una cacería sin descanso, pero cada investigación se volvía un laberinto. No había testigos claros, no había huellas contundentes. El estrangulador parecía un fantasma capaz de borrar su rastro. La frustración de la policía alimentaba aún más la sensación de que la ciudad estaba condenada a ser devorada desde adentro. Albert, mientras tanto, vivía en un doble mundo, con su familia. Era el hombre normal que compraba cigarrillos, que trabajaba, que caminaba con calma por el barrio. Nadie sospechaba del monstruo que latía bajo esa piel común. Por las noches, su mente lo arrastraba a recorrer calles oscuras, a buscar nuevas puertas que se abrieran con facilidad. En cada víctima, encontraba un extraño alivio a sus impulsos, pero también una creciente necesidad. Ya no podía detenerse. El crimen se había convertido en su respiración, en su manera de existir. Con el paso del tiempo, la presión lo traicionó. Fue detenido inicialmente por delitos menores y, en la cárcel, comenzó a hablar más de la cuenta. Confesó sus crímenes con una mezcla de orgullo y alivio, relatando detalles que solo el asesino podía conocer en las posiciones de los cuerpos. Las palabras finales, los objetos usados,
Sus confesiones helaron la sangre de los investigadores. Boston, al fin tenía un nombre, Albert DeSalvo. Parte 3. Pero la certeza nunca fue absoluta. Algunos crímenes no encajaban con su estilo. Algunos detalles parecían contradictorios. Se abrió la duda. ¿Había sido realmente el único asesino? ¿O el mito del estrangulador había inspirado a imitadores que usaron el terror como cobertura? La figura de DeSalvo quedó envuelta en una bruma de sospecha a un verdugo confeso, pero también quizá oportunista que buscaba notoriedad. La prisión no borró el monstruo. En su celda, DeSalvo hablaba con otros reclusos, narraba sus crímenes con la misma calma con que alguien cuenta una anécdota banal. Para él las muertes eran recuerdos grabados, trofeos invisibles que le daban una identidad imposible de arrebatar. Pero su historia se apagó abruptamente. Una noche, lo hallaron muerto, apuñalado repetidas veces en el pecho. Nadie asumió la autoría. Nadie lloró por él. La muerte de DeSalvo no cerró el capítulo. Al contrario, lo abrió aún más. Las dudas persistieron. Algunos investigadores aseguraron que había pruebas que no lo vinculaban directamente con ciertos asesinatos. Otros afirmaban que su confesión había sido manipulada, incluso inventada en parte. La figura del estrangulador de Boston se convirtió en un mito oscuro, una entidad que trascendía al hombre mismo. Hoy, décadas después, el eco sigue presente. Boston aún recuerda esas noches de terror, cuando la confianza era un lujo y las cerraduras parecían insuficientes. El estrangulador no fue solo un asesino, fue la representación de una verdad aterradora, la confirmación de que el mal puede esconderse bajo un rostro común, bajo una sonrisa amable, bajo la normalidad cotidiana. Albert DeSalvo murió en la cárcel, pero el estrangulador jamás murió del todo. Se quedó grabado en la memoria de la ciudad, en los pasillos oscuros, en los apartamentos donde la soledad se mezclaba con el miedo, porque el verdadero terror no está en lo desconocido, sino en descubrir que el monstruo puede vivir al lado tuyo, que puede tocar tu puerta con una voz suave y amable, y que basta abrir un instante para que la oscuridad entre para siempre.